En su habitación siempre se encendía la luz, pero nadie vivía ahí. El edificio parecía normal, tranquilo, gris, sin historias. Pero cada noche, a la misma hora, una luz se encendía en el departamento 302, un lugar donde nadie vivía desde hace años. Nadie podía explicar por qué, nadie quería entrar, hasta que fue demasiado tarde para todos. Esta es la historia que nadie quiso contar, porque lo que vive al otro lado del espejo podría estar mirándote ahora mismo. El edificio era común, gris y monótono, como tantos otros en Santiago. 6 pisos, ascensor que funcionaba a medias, departamentos pequeños y vecinos que solo se saludaban cuando era inevitable. Nadie esperaba nada raro de un lugar así, y sin embargo, todos hablaban, en voz baja por supuesto, del mismo departamento, el 302. Durante años, ese departamento fue un misterio abierto. Nadie lograba quedarse mucho tiempo. Los nuevos inquilinos llegaban, se instalaban con normalidad y luego algo pasaba. Algunos se iban a los pocos días, otros de noche, sin despedirse. Algunos incluso salían sin llevar sus cosas. Pero lo más extraño, lo que jamás dejó de ocurrir, era la luz. Todas las noches, sin falta, la luz del dormitorio del 302 se encendía a las 2:13 de la madrugada, siempre a esa hora. Aunque el departamento estuviera vacío, aunque la puerta estuviera cerrada con cadenas, aunque el suministro eléctrico hubiese sido cortado por completo. Nadie podía explicar por qué. Los primeros años, los vecinos se reían. Decían que era un fallo eléctrico, un mal contacto. Pero después de un tiempo, las risas se fueron apagando, porque la gente empezó a notar cosas en sus propios espejos. Algunos dijeron haber visto algo moverse en el reflejo que no estaba en la habitación. Otros aseguraban que su imagen parpadeaba un segundo después. Un niño dibujó, una y otra vez, a un hombre parado dentro del vidrio, que lo miraba sin moverse. Y una anciana, ciega desde hacía más de 20 años, gritó una madrugada que él había regresado. Murió 2 días después de un infarto fulminante. En su pared, escrita con algo parecido al carbón, apareció una frase: lo que refleja, permanece. Pero todo comenzó realmente con Germán, el último arrendatario que vivió más de un mes en el 302. Era un hombre solitario, profesor universitario. Nadie lo conocía mucho. Lo encontraron muerto, sentado frente al espejo de su dormitorio. Tenía los ojos abiertos, una expresión extrañamente calmada y una débil sonrisa que no parecía suya. Lo más perturbador fue el espejo frente a él. Un objeto antiguo, de marco de bronce, que nadie había visto cuando se mudó. Intentaron sacar el espejo. Lo tiraron, lo destruyeron, lo quemaron. Siempre volvía, a veces en el dormitorio, a veces en el pasillo, siempre limpio, siempre intacto. Después vino Daniel, un estudiante de arquitectura que arrendó el 301 justo al lado. Escéptico, burlón, grabó historias para sus redes riéndose del fantasma eléctrico del 302. Pero a la tercera noche lo encontraron de pie, descalzo, en el pasillo, mirando la puerta cerrada del 302, quieto, sin hablar. Tenía una sola palabra escrita en su mano: gracias. Se fue ese mismo día. Nunca volvió por sus cosas y a partir de entonces, todo cambió en el edificio. Los espejos ya no eran seguros. Algunos empezaban a empañarse sin razón. Otros parecían mostrar figuras al fondo que no estaban en la habitación. Gente que no tenía espejo en el dormitorio comenzaba a soñar con uno enorme, al fondo de un pasillo negro, que brillaba a las 2:13. Varios vecinos cubrieron sus espejos con sábanas. Otros los quitaron de sus casas por completo. Pero eso no detenía las cosas, porque las luces empezaron a encenderse en otros departamentos, siempre brevemente, siempre a las 2:13. Un hombre juró que su reflejo sonrió antes que él. Una mujer dijo haber visto una sombra parada justo detrás de sí misma, pero cuando se giró, no había nadie. Una madre encontró a su hijo hablándole al espejo con voz muy baja.
Cuando le preguntó a quién le hablaba, él respondió: a mí, pero el de adentro. Don Elías, el administrador, dejó de dar explicaciones. Tapó la puerta del 302 con madera, luego con cemento. Pero cada noche, a las 2:13, la luz se encendía igual. Nadie sabía cómo. Nadie quería averiguarlo. Con el tiempo, el número 302 fue borrado del panel del ascensor. En los planos actualizados del edificio, ese departamento ya no figuraba. Pero los antiguos vecinos aún lo recordaban. Y todos sabían una sola cosa con certeza. Si alguna noche te despiertas a las 2:13 de la madrugada, no mires al espejo. No importa si es en el baño, el pasillo o la sala. Si lo haces, podrías ver algo que no debería estar ahí. Un reflejo que se queda quieto cuando tú te mueves, que sonríe sin que tú lo hagas, que no eres tú. Y si lo ves, sabrás la verdad. Ya no estás del lado correcto del espejo.